Ahora iniciamos, hermanos, la última clase introductoria en relación al libro de Apocalipsis. Esta clase, fuera que tarde en dos porciones, y es lo más seguro, habla de gracias, Señor, por darnos la victoria, como lo habíamos anunciado en la clase del domingo recién pasado. Ustedes saben bien que cada uno de los libros del Nuevo Testamento tiene su propia perspectiva especial. Por ejemplo, el libro de los Hechos pinta un cuadro de cristianismo en acción. Filipenses, hermanos, nos habla de un cristianismo gozoso. Y el libro de Santiago está saturado de un cristianismo totalmente práctico. El tema del libro de Apocalipsis es, hermanos, cristianismo victorioso. Y ese es el tema que a través del desarrollo de este estudio vamos a estar desarrollando. La palabra Nikao se escribe con K, es la forma verbal de la palabra griega que se traduce por victoria. Esta palabra se encuentra 17 veces en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Nikao es generalmente traducida por vencer, conquistar o ser victorioso. Esa es la traducción literal de esta palabra. En el capítulo 5 se describe a Jesús como aquel que ha vencido. Aquel que ha vencido. Hay una versión que traduce esta frase diciendo que ha obtenido la victoria. Ha obtenido la victoria. En el capítulo 6, verso 2, leemos que dice, salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Es decir, ya ha obtenido algunas victorias y salió para obtener más. Ese es el significado. También en el capítulo 12 dice que los cristianos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Y hay en otra versión que dice, nuestro pueblo derrotó a Satanás. Luego, en el capítulo 15, Juan describe a la iglesia triunfante en pie ante la presencia de Dios. Ahí dice, vi también a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y ya alguien ha dicho que el mensaje de Apocalipsis es, gracias Señor por darnos la victoria. Como ustedes pueden ver, he hecho más o menos un resumen de algunos versículos que destacan precisamente esta palabra Nikao, que es victoria, que es precisamente conquistar, que es también vencer, para que entendamos claramente que el mensaje que vamos a estar discerniendo en el libro de Apocalipsis es cristianismo victorioso. En esta lección sobre que también habla sobre el ambiente histórico, deseamos analizar el mensaje de victoria y la forma del libro de Apocalipsis, cómo es que lo manifiesta, cómo es que se manifiesta esa forma del libro de Apocalipsis. Y entonces, pues, en vista de ello,
vamos a ver ese análisis del mensaje. El análisis del mensaje. Un mensaje que se divide en tres partes. O sea, el mensaje de victoria del libro de Apocalipsis consta de tres partes esenciales. ¿Cuáles son esas tres partes esenciales? Bueno, primeramente el conflicto entre el bien y el mal. En segundo lugar, la aparente derrota del bien. O sea, cuando decimos la idea de aparente derrota del bien, puede también expresarse como la aparente victoria del mal. ¿Ve? Y en tercer lugar, el libro va a tratar la victoria final del bien. Claro que para ver esta última parte de la victoria final del bien, vamos a tener que esperar un buen tiempo porque precisamente lo habla más directamente en los últimos 2 capítulos del libro. Como ilustración de este triple mensaje, vamos a echarle una mirada al relato sobre los 2 testigos en el capítulo 11. Primero, allí vemos el conflicto entre el bien y el mal, cuando los 2 testigos proclaman el mensaje de Dios. Esto se describe específicamente en los versos 3 hasta el 6. Luego, cuando la bestia sube del abismo, hace la guerra contra los 2 testigos. El bien es aparentemente derrotado. Y miren lo que dice en los versos 7 al 10, nada más como una ilustración de lo que estoy diciendo. Todavía no estamos discutiendo el mensaje en sí del texto, que a su debido tiempo lo haremos. Dice: la bestia que sube del abismo los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Ahí vamos a ver cómo es que describe: sus cadáveres estarán en la plaza. Por último, hermanos, vemos la victoria final del bien. Y esta victoria final del bien se describe en los versos 11 hasta el 13. Miren lo que dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres. Ustedes pueden ver que yo he leído párrafos cortados de estos versículos para declaración. Yo he mencionado: sus cadáveres estarán en la plaza. Luego vamos a ver a su debido tiempo cuando dice: y subieron al cielo en una nube. Hermanos, para los cristianos del primer siglo era muy importante en grado sumo este mensaje en 3 partes. Quiero que se quede grabado claramente esta situación. Para los cristianos del primer siglo era muy importante en grado sumo este mensaje en 3 partes. Ya hemos visto sobre el poder arrollador de Roma. El poder arrollador de Roma tenía sus baterías enfiladas contra ellos. Los cristianos estaban siendo muertos todo el tiempo. Que se grabe esto: los cristianos estaban siendo muertos todo el tiempo. Una situación que nosotros ahora en día ni...
Bueno, eran contados como ovejas de mataderos. Miren lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que era inminente la deshonrosa derrota. La desaparición del cristianismo parecía inevitable. Óiganse bien, he usado la palabra parecía, el verbo parecer. Es decir, ese verbo se tiene que entender que lo que parece no es que así va a ser. Me parece, dice uno, pero no es que así va a ser. Entonces, parecía una derrota inevitable acerca del cristianismo. El pueblo de Dios tenía necesidad urgente de este mensaje, el cual les decía que por más terrible que la situación pudiera parecer, Dios todavía estaba al mando. Dios todavía, hermanos, estaba al mando. Al final, si perseveraban en fidelidad, ellos formarían parte de ese equipo ganador. Realmente así iba a ser esta situación. Ellos formarían parte de ese equipo ganador. Bueno, ese mensaje es necesario hoy en día. ¿Por qué digo que ese mensaje es necesario hoy en día? No hace mucho fue restringida, y esto se da continuamente, la libertad de culto en ciertos países de Europa. Se da más que todo ahora en día en ciertos países africanos, esas culturas eminentemente fanáticas, donde persiguen a personas que no profesan sus creencias idolátricas, su islamismo, su mahometanismo. Se da muy a menudo esa persecución religiosa en nuestros tiempos actuales. Gracias a Dios que en cierto modo la América no tiene ese problema en una forma dimensional. Sí existe en algunos lugares, en algunos pueblos del país de México. Ustedes pueden encontrar esa documentación con facilidad si se investiga eso, pero no como lo ha sido en el pasado en la Europa oriental o en el continente africano. Es algo verdaderamente muy duro. Los cristianos que están ahí, hablo en sentido general, hablo en el sentido de profesar el cristianismo en forma generalizada, de la práctica de leer las Sagradas Escrituras. Y los cristianos que están allí han estado haciéndole frente a esta nueva situación. Su protesta es, y fíjense bien lo que muchos dicen en relación que tiene que ver con esto que estoy hablando y que va a tener esa aplicación en el libro de Apocalipsis. Ellos dicen: estuvimos orando fervientemente a Dios acerca de esto. Pero luego dicen: ¿cómo pudo haber ocurrido si estuvimos orando fervientemente a Dios? Bueno, ellos necesitan entender que en esta vida las fuerzas del mal a veces parecen llevar las de ganar. Así sucede muchas veces. Así sucede en muchas circunstancias, que las fuerzas del mal parecen llevar la ventaja, parecen llevar las de ganar. Pero al final, óigase bien, al final las fuerzas del bien vencerán. Y esto es precisamente lo que nos presenta el libro de Apocalipsis.
El mensaje de Apocalipsis es necesario, hermanos. Es necesario para que entendamos esta situación claramente. Incluso en países en los que tenemos libertad de culto. ¿Ustedes creen que si nosotros como cristianos nos pusiéramos a llevarle la contraria a nuestro presidente, ustedes creen que no tuviéramos persecución? Claro que sí. ¿Ustedes creen que si le decimos a nuestro presidente de que la religión que profesa es una religión equivocada y que no va de acuerdo a los preceptos de la palabra escrita en la Sagrada Biblia? Claro que sí, tuviéramos serios problemas. Pues esto es lo que pasó con los cristianos en el primer siglo. Fueron valientes, se pusieron en contra de ese imperio romano. Entonces, nosotros tenemos que entender que el mensaje de Apocalipsis es necesario, incluso, como decía, en países en los que tenemos libertad de culto. Puede que nos sintamos abrumados, a lo mejor por las normas morales. Las normas morales en nuestro país cada día están decayendo. Esa es una realidad. La moralidad es algo que está por el suelo. La violencia cada día está aumentando. Los fundamentos de nuestra sociedad cada día se están deteriorando. Cada día hay menos temor a los preceptos sagrados, a los preceptos de Dios. Usted lea los medios radiales, televisivos, oiga, y usted se da cuenta que las instituciones gubernamentales están enfrascadas en problemas y usan una diversidad de argumentos, pero lo que menos hacen ellos es mencionar la ayuda divina, todo en base a las leyes humanas. Y claro, cuando los gobiernos se olvidan de Dios, las consecuencias van a ser verdaderamente terribles. Hermanos, si no nos protegemos del desánimo, podemos llegar a sentirnos tentados a dejar de luchar y a dejarnos llevar por la corriente del mal. Es muy fácil dejarnos llevar por la corriente del mal. Y cuán importante es entender que cualquier victoria del mal, hermanos, es solo una apariencia. Cualquier victoria del mal es solo una apariencia. La apariencia viene aparejado con el verbo parecer, me parece, pero aquello no es. Entonces, tenemos que entender que es importante entender que cualquier victoria del mal es una apariencia y, por cierto, una apariencia muy fugaz. Al final tenemos que entender que el bien triunfará. El bien de nuestro Padre Celestial, el bien de nuestro Señor Jesucristo va a triunfar. Hay un hombre que tiene una manera muy particular de leer historias de misterio. Y este hombre primero lee el final del libro para enterarse de la manera como se resuelve el misterio. Ustedes saben bien que a los que nos gusta leer, a los que nos gusta saber una historia, a la mayoría de nosotros no nos agrada conocer el final de un libro que se está leyendo, al final de un buen documental. Generalmente decimos, no me diga cómo termina. Y le suplicamos a los que ya lo han leído que no nos revele, porque realmente ya no tiene sabor el continuar leyendo aquel libro. En cambio, cuando del conflicto entre el bien y el mal se trata, sí queremos saber cómo termina, sí queremos saber
cómo termina la historia cuando se trata de ese conflicto entre el bien y el mal. Así, hermanos, Dios incluyó el libro final en las Escrituras. Hay otro hombre que dice con una sonrisa en sus labios: le eché una mirada al final. Dice, sobre todo en relación a la Biblia, le eché una mirada al final de la Biblia y adivinen qué, nosotros ganamos. Pues, hermanos, esta es la situación que vamos a estar estudiando. Al final de terminar el libro de Apocalipsis, nosotros ganamos. ¿Quiénes son nosotros o quiénes somos nosotros, los cristianos, hermanos? Nosotros ganamos gracias a Dios. Pero aquí estamos hablando de una situación eminentemente espiritual. Aquí no estamos hablando de un partido de fútbol. Aquí no estamos hablando de ninguna clase de deporte. Aquí estamos hablando de las cosas de Dios. Y qué bueno decir, al final de este libro, nosotros ganamos. Un mensaje repetitivo se presenta acá. El Espíritu Santo deseaba estar seguro de que entendiéramos el mensaje de victoria de Apocalipsis. Es muy importante entender este mensaje de victoria del libro de Apocalipsis, y el Espíritu Santo lo repitió una y otra vez. Por lo menos lo repite por 7 veces en este libro, de que ese mensaje de victoria se va a dar. Ahora, ¿qué le queda a usted? ¿Qué me queda a mí? ¿Qué queda a todo cristiano? Que creamos en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en estas 7 veces a través del libro. En el pasado, muchos trataron de interpretar en una forma cronológica las escenas del libro de Apocalipsis. Y aquí hay un error, hermanos. Cuando se quiere interpretar en una forma cronológica, hablar cronológica es lo que sucedió ayer, lo que sucedió ahora, lo que sucederá mañana. Hablar cronológicamente no es lo que sucederá el día de ayer, lo que está sucediendo hoy y lo que sucedió ayer. No, sino en esa cronología como se da del tiempo. Entonces, algunos han tratado este libro en una forma cronológica, las escenas del libro. Estas personas se han visto obligadas a enfrentarse con ciertas partes del libro que no siguen un orden cronológico. Por ejemplo, en el capítulo 12, no solamente doy ejemplos, hermanos, la mujer de la cual se habla ahí, que está vestida del sol, especialmente en el verso 1, da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, en el verso 5. Bueno, la referencia a la capacidad de regir las naciones con vara de hierro proviene del libro de los Salmos capítulo 2. Este salmo es un salmo mesiánico que a menudo aplican a Jesús los escritores neotestamentarios. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 13 y el versículo 33, dice ahí de la siguiente manera: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego, si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 5, Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y más adelante, capítulo 5, el verso 5,
así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, hermanos, hablando sobre este aspecto cronológico, de ese orden cronológico que me estoy refiriendo ahorita, el texto del capítulo 12, verso 5, parece ser una obvia alusión al nacimiento de Jesús. Pero si los eventos de Apocalipsis, óigase bien, si los eventos de Apocalipsis estuvieran en orden cronológico, ¿por qué entonces tropezamos con el nacimiento de Jesús a la mitad de la lectura del libro? ¿Ven? ¿Por qué tropezamos con el nacimiento de Jesús a la mitad de la lectura del libro? Además, hermanos, el libro a menudo parece retroceder para después avanzar en el tiempo. Un ejemplo es la forma como se refiere a la inicua ciudad de Babilonia. La caída de Babilonia, que lo hemos visto vastamente cuando estudiamos el libro de Ezequiel, vimos que la caída de Babilonia es anunciada en el capítulo 14, como que si se tratara de algo que hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, a Babilonia no se le hace una presentación propiamente dicha, sino se hace esta presentación, como lo veremos, hasta en el capítulo 18. Entonces, ven, no hay esa cronología como se ha querido alegar por algunos en determinadas circunstancias. Entonces, es un ejemplo que confirma la idea de que en apariencia lo que el libro hace es describir una y otra vez el fin de la historia. Es lo que hace, pues, precisamente describir una y otra vez el fin de la historia. Entonces, hay una interrogante que debemos hacernos. ¿Cómo podemos explicar este enfoque de Apocalipsis en el que se salta del pasado al futuro y viceversa? Fíjense bien, se salta del pasado al futuro y viceversa. ¿Cómo se puede dar esta explicación? Bueno, la mejor explicación parece ser que el libro enfoca un mismo periodo y los mismos eventos en sus diferentes aspectos y componentes. Esto es lo que interesa, los diferentes aspectos, el enfoque de esos diferentes aspectos, el enfoque de esos diferentes componentes. En una ocasión de esta larga parte introductoria, que ya lleva varias semanas que he estado compartiendo con ustedes, mencioné una o más veces que nosotros no debemos de enfrascarnos en detallitos de cada uno de los versículos. Si nosotros nos enfrascamos en detallitos de cada uno de los versículos, nos vamos a encallar, nos vamos a poner en una situación completamente intransigente, nos vamos a poner en una situación de querer indagarnos de aspectos que no son importantes a lo que el Espíritu Santo tenía para con nosotros en darnos a entender el mensaje de nuestro Señor. Se han hecho 7 secciones que corren paralelamente y que cada una de estas secciones abarca la totalidad de la dispensación cristiana desde la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje que voy a dar el próximo domingo, ahí vamos a tocar estas 7 dispensaciones desde la primera hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para tener este análisis que nos va a ayudar para el mejor entendimiento.
como una serie de valles y de montañas por los que hay que transitar, siendo la última de estas la más alta y la más majestuosa. Al viajar, hermanos, nosotros a través del libro, pasaremos gran parte del tiempo en la profundidad de los valles. Pareciera que no vamos a salir de estos valles, enfrentándonos con las tribulaciones, enfrentándonos con las adversidades. De vez en cuando se nos dará la oportunidad de subirnos a la cima de una montaña, desde la cual podemos obtener un vislumbre de la gloria que será nuestra. Y es de esta manera como vamos a ser estimulados a seguir adelante. Es decir, los altibajos que tenemos en la vida. Hay momentos de baja en nuestras vidas, hay momentos de alta en nuestras vidas. Pues esta situación se presenta en el libro de Apocalipsis en una forma definida. En cada sección tenemos el mismo mensaje básico. ¿Cuál es ese mismo mensaje básico? Les menciono tres aspectos importantes. En primer lugar, el conflicto entre el bien y el mal. En segundo lugar, la aparente derrota del bien. Y en tercer lugar, la victoria final del bien. Les he repetido esto para que estemos completamente conscientes de esta situación. En Apocalipsis, hermanos, vemos un mensaje unificado, un mensaje verdaderamente poderoso, un mensaje verdaderamente glorioso. Cuando yo estudié el libro de Apocalipsis hace muchos años y en estas oportunidades que el Señor me ha dado para compartirlos con ustedes en mi calidad de enseñador, cada vez he cimentado, hermanos, y he aprendido y he forjado más en mi mente y en mi corazón que el libro de Apocalipsis es una cadena que usted no debe de soltar ningún eslabón la una de la otra. Desde el primer capítulo hasta que llega al último es una cadena que se da. Y si usted no suelta ese eslabón, no suelta esa cadena, le va a sentir el verdadero sabor espiritual a esta enseñanza. Aunque el libro de Apocalipsis está compuesto por varias secciones, estas secciones no deberían verse como unidades aisladas, hermanos. Como quien dice, bueno, cuando lleguemos al aspecto del milenio, esto no tiene nada que ver con el capítulo 1, 2 y 3, no. Todo va completamente unido. Y la primera impresión que recibe uno al comenzar la lectura del libro es que Apocalipsis está lleno de una confusa serie de escenas inconexas, pero que al continuar el estudio se descubre que el mensaje del libro se caracteriza por una maravillosa unidad y armonía. Esta maravillosa unidad y armonía no se suelta a través del desarrollo del libro, y no se suelta en el sentido de que usted lo está estudiando. Yo lo estoy transmitiendo a ustedes en el sentido que empezaremos el primer capítulo y con el correr del tiempo llegaremos al capítulo 22, pasamos 1, 2, 3 años en ese periodo de enseñanza y allí se olvidará. No, si usted lo toma así en esa forma, no bendecirá su vida. Cuando usted entienda el libro de Apocalipsis, tiene que entenderlo, que debe vivir esa enseñanza en su corazón, para que definitivamente esa enseñanza prevalezca para ayudarle a su fortalecimiento. Y una manera como se logra esta unidad es por medio de temas que son tratados a medida que el libro progresa. Por ejemplo, hermanos,
considere el tema de los santos mártires que están debajo del altar. Estos santos son presentados por primera vez en el capítulo 6, los versos 9 al 11, donde su clamor es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? En los versos del capítulo 8, del 3 al 5, aparece un ángel que le añade incienso a las oraciones de los santos y luego arroja fuego del altar a la tierra. La venganza ha comenzado. En el capítulo 14, un ángel sale del altar y manda que se meta la voz aguda de venganza en la tierra. Ahora la sangre comienza a correr. Y por último, en el capítulo 16, una voz desde el altar da su asentimiento al castigo infligido a los que mataron a los santos. Como quien dice, se lo tienen bien merecido. Se lo tienen bien merecido. He presentado este ejemplo secuencialmente para que entendamos esta situación, cómo es que en una manera se logra esta unidad por medio de los temas que son tratados a medida que el libro progresa. Como veremos en las próximas 2 lecciones, muchos de los temas de Apocalipsis son presentados en las cartas para las 7 iglesias, específicamente en los capítulos 2 y 3. Les adelanto, habrá mucha bendición en estos mensajes que se presentan a las 7 iglesias, que son precisamente mensajes dados para la iglesia de Quesaltepeque, para la iglesia en todo el mundo donde existe una iglesia verdadera. Termino acá. Que el Señor nos ayude, hermanos, a continuar viendo estos aspectos tan importantes para la comprensión de este libro. Que el Señor nos bendiga.